tenemos como pauta que debemos congregarnos en una iglesia. Yo recuerdo hace muchos años, eso fue como en 1989, por ahí. Me congregaba yo en una iglesia bautista, donde mi marido se bautizó, y yo recuerdo que yo tuve o una visión o un sueño, pues ya ni me acuerdo, pero yo sé que lo que fue tan intenso que me dejó en una sola pieza. Yo me encontraba en casa de una amiga mía, pero entonces yo de pronto miro así y veo a un pastor que yo conozco y como 7 personas alrededor de él, todas estábamos sentadas como en una célula. Y cuando yo miré hacia afuera, vi como el tiempo turbio, las noches, las nubes oscuras. Bueno, yo decía, bueno, ¿qué pasa, Señor? Yo veía algo extraño. Y él, recuerdo la voz que me dijo, esto es lo que yo te decía, que no, que llegarán los días en que no tendrás dónde congregarte, porque no sabrás a dónde ir. Y hoy en día, en este año 2024, han pasado muchos años, me han pasado un montón de cosas. Y Dios me ha preservado la vida de tantas cosas. Si yo me pusiera a contar me pusiera a contar todo lo que yo he vivido y todo lo que me ha tocado sufrir y que no me morí porque Dios no me quiso llevar en ese momento, yo digo que Dios me tiene a mí para un propósito. Y yo siempre he tenido inclinación a, a mirar a los líderes, a los pastores. Tal vez quizás sea por eso que me tocó encontrarme de frente con un lobo rapaz, con un pederasta o un pedófilo, como lo quieran llamar. Me tocó encontrármelo y sufrirlo hasta que lo perdoné. Hasta que un día, en una de esas visiones que yo tuve en mi cuarto donde yo me encerraba con Dios a orar, yo tuve una visión. Créanmelo o no, no me importa, es mi verdad. Y vi a ese hombre en un rincón sobre unas cajas llenos de moscas y con la cara como adolorido, como sufrido. Y por primera vez en mi vida lloré por ese hombre, porque me dio un dolor verlo sufrir. Pobrecito ese hombre, o todos los hombres que son pederastas, pedófilos y mucho más los que viven ejerciendo el pastorado o el liderazgo, el ancianato, lo que sea, y están en un cuerpo pecaminoso. Pedófilos, pederastas, comerciantes, tracaleros, de todo. Y yo por primera vez lloré por ese hombre, porque sabe que es feo, pobrecito, vivir él en ese cuerpo, que ni él mismo puede controlar, o ni ellos mismos han podido controlar, porque no han creído al Evangelio de la fe. Porque no lo han creído. Si lo hubieran creído, tal vez. Todos, dice la Biblia, que todo el mundo es pecador en este mundo. Y el que dice que no peca hace a Dios mentiroso. Ah, porque es que la carne es débil. No, la carne es débil, pero la Biblia dice que por un lado el diablo te tienta y por 7 tienes salida para escapar. Y el Señor nunca. Él no va a permitir que si tú pecas, pecas porque quieres, no porque Él te puso un pecado que no puedes soportar. Pero es muy cómodo decir que estamos en la carne, que estamos débiles. Diga el débil, fuerte soy. Porque Él se glorifica en nuestras debilidades. Porque el más que vencedor está aquí dentro de nosotros. Y que nadie vale la pena para que yo me vaya a perder o a perder mi salvación por tenerle rabia a alguien o algo o situación que me haya hecho a mí perder la paz por momentos o por años.
Yo sé que hay hombres que hacen lo malo y siguen haciendo lo malo y con su cara tan lavada que se paran en los púlpitos a hablar pistoladas. Entonces se ponen a predicar acerca del matrimonio cuando no entienden ni jota lo que es un matrimonio. Cuando la Biblia dice que si tú has fallado en tu hogar, que no has sabido llevar a tus hijos y tu casa en sujeción, ¿cómo vas a llevar una iglesia? Perdón. Pero lo hacen. Yo no sé qué les pasa. Entonces tú los oyes predicando y predican cualquier disparate, todo fuera de las escrituras. Son consejos humanos que lo daría cualquier coach, como le quieran decir, coacher, como le quieran decir. Pero el hombre peca todos los días del mundo. Y todos los días del mundo tú tienes que pedir perdón. Y el Señor en la cruz del Calvario, por el pecado de un hombre, de Abraham, de Adán, entró la muerte y el pecado al mundo. Y por el sacrificio hermoso de otro hombre, tipo Adán, entró la salvación al mundo, que es Jesucristo, el unigénito del Padre. Y yo estoy cansada de ver iglesias, gente a quien yo conocí de jóvenes, y ahora los veo predicando disparates arrogantes, ensoberbecidos, enseñoreados del pueblo. Y a su alrededor tienen gente sufriendo, han dejado atrás sufriendo a la gente. ¿A dónde vamos a ir? Bien lo dice la Escritura en Mateo 24, si mal no recuerdo. ¿Hallará el Señor fe en esta tierra cuando Él venga? De verdad, a veces no hay una para dónde coger, dónde congregarse. Pastoras. Yo conozco pastoras que son unas bellas mujeres de Dios, porque no hay un hombre que se levante. A una amiga mía se le murió el marido y ella quedó pastoreando. Pero no es bíblico. Yo conozco otra pastora que tiene años pastoreando y su marido no. No estoy de acuerdo con eso. Ahí está sentado el marido. Y aquí hay otra. También he conocido otras. Porque la Biblia dice que la mujer casada no tiene potestad sobre su cuerpo sino su marido. Y el marido no tiene potestad sobre su cuerpo sino su mujer. Y la mujer debe someterse en humildad, amar a su marido. Y si la mujer es pastora, está sometida al marido, quiere decir que la iglesia está sometida al marido de ella también. Eso no es bíblico, no es bíblico. Puede ser una gran predicadora, una gran mujer, lo que ustedes quieran, pero pastorear no, y mucho menos si es casada. El que tiene que pastorear es el marido, no ella. Por ahí oí decir una mujer hablar disparates diciendo que Pablo era machista. ¿Cómo se les ocurre, Dios mío, hablar de hombres que el mismo Dios escogió, sobrenaturalmente los escogió? Ah, pero ahora se escogen ellos mismos. La Biblia habla de que en los últimos tiempos habrá apóstoles, falsos pastores, falsos apóstoles, falsos profetas. Ya uno no haya para dónde coger. Ahora yo entiendo esa visión que yo tuve, perdón. ¿Para dónde vamos a ir? Solo Dios tiene palabra de vida eterna. La doctrina católica, ya lo sabemos por 1 de Timoteo, si mal no recuerdo 4, que es una doctrina demoníaca. Y si no lo quieren entender, búsquenlo. Porque yo digo que es una doctrina demoníaca. Y te da las características en por qué es una doctrina demoníaca. Y no solamente la católica, todos los que tengan que ver con esas características. Prohibirán casarse. Todo católico que se meta a cura o a monja no se puede casar. Eso es demoníaco, lo dice el Señor. Lo dice el Señor. Entonces, y
y prohibirán comer alimentos, también lo dice el Señor. Eso es otra de las características de una doctrina demoníaca. Adoran ídolos, bien sea becerros de oro como lo que quieran ustedes adorar, hasta una foto. Yo las fotos del marido mío las eliminé y las para no tener yo pendiente de eso, porque yo no puedo, él está con Dios allá en el cielo, así que yo no tengo por qué mirar eso. Lo que sí les voy a decir es que sí tenemos que acercarnos a Dios de verdad, de todo corazón, porque los tiempos están malos y ya pronto vamos a, a- a ver las cosas del Señor y pronto vamos a ver las cosas de la venida del Dios Todo, por eso que entró mi nieta, la venida del Señor y vamos a ver todas esas cosas y Dios mío, eso me da como, se me para el pelo nada más de pensar de que, Dios mío, como la gente no cree, no cree, si está en la escritura. Ah, que la escritura fue escrita por hombres, claro, por supuesto, pero inspirados por el Espíritu Santo, porque un versículo no contradice a otro. Hablaron muchos hombres en la escritura, grandes profetas y profetas menores. Los evangelios también fueron escritos por hombres y sin embargo Dios los avaló, Jesús los avaló. A mí no me importa que digan que la Biblia ha sido manipulada, eso fue lo que el Señor me permitió y en base a eso Dios nos va a recibir a nosotros como sus hijos. Lo que importa es que el corazón esté lleno de la presencia del Señor y de su palabra, que su palabra me dice que la palabra de Dios era el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros como el unigénito del Padre para morir y regresar y recrear en nosotros de nuevo la semejanza, la imagen y semejanza que habíamos perdido en Adán. Y a Jesucristo nos las da. Pero no solamente basta en creer en Jesús, sino creerle a Jesús y actuar en obediencia a todo lo que Jesús dice. Búsquenle. No me canso de decírselo. Búsquenle. Búsquenle. Que los tiempos, ya estamos en los tiempos de Apocalipsis, aunque les parezca irrisorio, pero es así. Dios me los bendiga.